Hola ideadores, algunos me habéis dicho que estabais deseando ver cómo se hacía una tarjeta con los troqueles que me mandaron desde Craftspire. Pues aquí la tenemos. ¿Queréis ver cómo se hace? ¡Vamos allá! Hola ideadores, pues hoy voy a hacer esa tarjeta con los moldes que me mandaron desde Craftspire, que más de uno me habéis dicho en los comentarios del haul que estáis deseando ver esa tarjeta y como es muy curiosa pues no os voy a hacer esperar más. Y para ello voy a usar estos papeles de estampería de Lady Vagabond, porque tienen algunas imágenes como esta que se presta a poder hacer este tipo de tarjetas. Pero, por ejemplo, si alguna vez queréis usarlos para hacer una tarjeta, una felicitación con fotos de vuestros seres queridos, quedaría estupenda. Yo voy a coger este papel, como os digo, y voy a coger también este otro papel. Entonces, lo primero que hay que hacer es decidir cuál va a quedar por delante y cuál va a quedar por detrás. A ver, esta va a ser la medida del círculo. Entonces aquí pondríamos a la Lady en un lateral y en el otro círculo la dejaríamos pues en el otro lateral. Yo creo que voy a hacer la tarjeta con esta de aquí porque me gusta bastante. Y no quiero que salgan estos cartelitos porque luego le voy a poner algún nombre y para que no se sobrecargue. Entonces, la tarjeta, como os digo, va a llevar el círculo y un poquito más. Así que la voy a cortar como hasta aquí, esta primera raya. Y ahora pues para usar troqueles me hace falta la troqueladora. Esta, como es la que quiero poner por delante, mirad, tenemos dos círculos de estos que cortan. Tenemos este que es lo que va a ir por detrás, que lleva la solapa para poder girarlo, y tenemos este otro que es del que va a ir por delante. Yo he hecho una prueba antes porque no sabía cómo funcionaban tampoco y la tengo aquí con estos otros papeles y mirad, veis, va así, que esté bien pegado para que se pueda girar bien, y luego queda una estrella en el que está delante y sale el que está detrás. Asunto, el que está delante no corta todo el círculo, corta solo una parte de aquí, que es por donde luego va a girar el otro. Entonces, depende de cómo lo ponga, tendré que poner el otro. Lo suyo en este de aquí, que lo que quiero es que sea esto, es que la parte para girar esté por aquí, por debajo. Así que este, con la parte que corta hacia abajo, va a ir aquí. Pongo mi Lady, me aseguro de dónde está la parte que corta, aquí abajo, y la pongo así, un poco de lado, porque luego va a quedar una estrella aquí en el centro y no quiero que me la coma. Y lo paso. ¿Veis cómo queda con el agujerito en el centro y estas otras piezas así? Ahora vamos a cortar el otro. Como no me cabe todo en la troqueladora, pues voy a ver cuál es la parte que quiero cortar, que es esta de aquí. No quiero cortar el gatito porque me hace mucha gracia. Como veis aquí, esto tiene que estar así, porque tiene que estar de manera que vas a verse cuando la pestaña esté en el lado de la izquierda. Así que lo tengo que colocar así. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones.
Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Y ahora hay que montar una sobre otra. Entonces lo que hay que hacer es, a ver, primero meter la solapita esta de aquí abajo. Y entonces va a ir así, hay que la traemos aquí. Y vamos metiendo las solapas. A ver, este extremo de aquí tiene que entrar por dentro de la otra solapa de detrás. Así, ¿lo veis? Y así va entrando todo. Metemos la de delante por la raya de la de detrás. Esta por aquí. La primera vez que lo montéis os va a costar, pero ya veréis que luego no. A ver, ya está montado. Entonces, si giramos hacia aquí, sale nuestra Lady Vagabond hacia aquí. Y si giramos hacia aquí, pues se retira. Vale, para que acabe de cortar del todo voy a alargar un poco la raya esta de aquí, porque no he calculado bien la posición que tenía que tener, pero esto me lo soluciona un cúter. Y ahora pues tenemos varias opciones, o bien dejarlo así, pegar todo esto en la tarjeta, o bien utilizar esto otro. Con esto otro, ¿qué podemos hacer? Pues muchas cosas. Con esto podemos sacar un círculo y entonces sacar luego una tarjeta que me cubra todo menos el círculo que va a cambiar. Deberíamos entonces hacerle también una abertura por aquí para poder mover nuestra pestañita. Y luego con esto otro podemos hacer cartelitos. Para que veáis cómo va, pues lo voy a hacer. Entonces voy a escoger otro papelito. Lo primero que tengo que hacer es ver qué parte del mapa quiero para mi tarjeta. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Y ahora aquí en esta parte de aquí voy a hacer el agujero. ¿Qué pasa? La única cosa que pienso yo que le falta a este troquel es que te hiciera por aquí luego otra abertura, porque ahora necesito una abertura para que esto salga. Entonces voy a medir. Es 9 milímetros. Así que por aquí a 9 milímetros de la abertura voy a ir marcando. De esto me va a sobrar.
luego recortar el resto, pero esto va a ir por detrás, pero voy a sacar la pestañita que está diseñada para que salga solo esto de aquí. Ay, vale, he hecho mal el corte, porque tiene, no son los 9 milímetros esos, es medir hasta aquí. Bueno, luego lo pegaré, como está el corte muy, eso no se ve. Este es el círculo interior, que es a 1,3. Bueno, ya sabéis que no hay cosa que no se pueda solucionar. Lo voy a pegar ahora mismo aquí con un celito para que no tener problemas luego. Ya está. Y ahora, como os digo, vamos a marcar a 1,3, creo que era. Estoy haciendo con un rotulador porque al haber puesto el celo antes, si no el lápiz no me marca, pero si lo hacéis primero la marca y luego lo pegáis, pues no tendréis este problema. Ahora sí. A ver, esto que entre bien. Y ahora sí que ya estará. Que al girar aquí se me gire esto. Vale. Entonces, como veis, tengo que pegar todo esto de alrededor. Así que lo voy a recortar alrededor. Así. Entonces, ahora le damos la vuelta y pegamos toda esta parte de aquí fuera. Para eso vamos a colocar cola en esta parte de aquí. A ver, que se me ha movido. Así. Y ahora en la parte de abajo, si os fijáis, toda esta parte de aquí podemos pegar lo de dentro, esto, pero no esto otro. Así que esto de aquí sí que lo podemos pegar. Justo, mirad, donde había puesto las líneas. Pero esto de aquí no lo podemos pegar porque necesitamos que pase nuestra cosica, nuestra solapa. Esto va a ir encima de otro papel, de una tarjetita, la voy a hacer pues con una cartulina. He cortado una cartulina de 18 de alto por 28 de ancho, porque ahora la voy a doblar para hacer tarjeta y para que me quede de 14 de ancho. Aquí tengo mi tarjeta, que como veis va a ir a la perfección aquí dentro, y la tengo que cortar por aquí. Esta va a ir aquí. Entonces, para pegarla, ¿qué tengo que hacer? Pues pegar todo salvo mi círculo. Mi círculo este de fuera sí que lo puedo pegar, pero el de dentro no.
limpiad bien el de dentro, que el de dentro no se pegue. Y para que luego esto gire bien y tenga otro punto de apoyo más, a ver, así, lo que voy a hacer va a ser colocar aquí en el medio un brad. Y tengo estos brads de viajes que pueden ir súper bien. Entonces yo no sé si poner el travel, poner la maleta o poner es que el de Nueva York con Londres me pega menos, pero tiene el mundo. Y yo creo que voy a poner este porque no se sabe de qué es el mapa. Así que vamos a poner este. Vamos a hacer un agujerito. Si tenéis una máquina de agujeros con la que poder hacer el agujero aquí en medio, pues mejor. Yo es que solo tengo la crop que los hace a cierta distancia. Y colocamos nuestro brazo. Y ahora estará más fácil para poder girar. También os digo que al principio cuesta, entonces antes de entregar esta tarjeta, giradla para un lado y para el otro para que coja juego. ¿Veis? Ya va mejor. Y nada, ahora voy a acabar de decorar la tarjeta. Lo primero que quiero hacer es recortar este gato tan mono para ponerlo aquí. Esta la voy a pegar aquí un poco solapada sobre mi parte giratoria, pero claro, en la parte giratoria no la pego, solo la pego en la parte de fuera. Voy a poner aquí también mi gatito con un poco de relieve. Y estas maletas las he recortado pues para pegarlas aquí. Como nuestra tarjeta la vamos a escribir aquí, la pegamos aquí y así nos disimulan el brazo. Y ya tenemos lista nuestra tarjeta. Como veis, le he colocado estas tres cosas que venían en la colección con un poquito de relieve. Esta de aquí le he colocado, como era una tarjeta que me encantaba lo que pone, porque dice todos los viajes tienen destinos secretos en los que el viajero nos espera. Y le he colocado un eyelet para reforzar un poco el agujero y una cuerdecita que siempre quedan monas. Y ya estaría lista nuestra tarjeta, que nos puede ir genial, por ejemplo, si tenemos unos amigos que se casan, que luego se van de luna de miel, pues para desearles buen viaje, o alguien que va a hacer un viaje especial y lo sabemos, o si tenéis, por ejemplo, una celebración especial y les vais a regalar un viaje, pues estaría genial. Y aquí tenemos nuestra tarjeta acabada. A ver si con una mano soy capaz de mostraros este cambio. Ya sabéis que en Craftspy tenéis un 10% de descuento si utilizáis el código MANO10, que tienen muchas cosas, pasaros a verla. Bueno, lo conseguí y con una sola mano. ¿Qué os parece? Y ya sabéis que tenemos aquí las maletitas para disimular el brazo. ¿Os gusta? Pues nos vemos pronto, ideadores.